palabra. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 en adelante. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para testigos de los malhechores, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, dice la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra leída. Esperamos, Señor, siempre en su misericordia, siempre en la guianza de su Espíritu, Dios amado, de que usted, Padre, sabe, Señor, el propósito, Señor amado, con el que manda su palabra. Sabe, Padre, quién necesita ser, Señor, enseñado, instruido, corregido. Y en esta tarde, Señor, yo creo que no es la excepción, Señor. Hemos llegado a este lugar y somos conscientes de la necesidad de usted en nuestra vida. Somos conscientes, Padre de la gloria, de que necesitamos de su ayuda en todo, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos a tu voz, a poder guardar el consejo de tu palabra en nuestros corazones, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a ser edificados, consolados y exhortados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma el control de este tiempo de principio a fin, para honra y gloria suya. Te lo pedimos, Dios mío. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Estaremos hablando bajo el tema el cristiano y la sumisión a las autoridades terrenales. El cristiano y la sumisión a las autoridades terrenales. Es maravilloso, hermanos, saber de que después de que nosotros hemos recibido la salvación de Dios, después de que Dios ha hecho la obra en nuestras vidas, Él nos instruye a través de su palabra. Y en la Biblia tenemos consejo, hermanos, para todo. Tenemos enseñanza para toda nuestra vida, gloria al Señor. Es sorprendente cuando nos encontramos con cosas nuevas para nosotros, pero que están escritas ahí desde hace muchos años, que han sido inspiradas por el Espíritu Santo de Dios desde hace ya varios siglos, hermano, y están ahí para instrucción nuestra. Todo aquel que presta atención y, hermanos, recibe el consejo de la palabra, vive una vida, hermanos, bien delante de nuestro Dios y delante de los hombres. Amén. Hay sabiduría en la palabra de nuestro Dios. Hay, hermanos, inteligencia cuando nosotros atesoramos la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. El apóstol Pedro, ha venido instruyendo a los hermanos a los cuales él estaba escribiendo. Les está animando, alentando por el tiempo que ellos están pasando. Y a la vez, hermanos, les está escribiendo diciendo que recuerden que ellos van de pasada en esta tierra, que ellos son peregrinos y extranjeros en esta tierra, no pertenecen a este mundo, no se pueden conformar a vivir como el mundo vive y amar las cosas de este mundo, porque esto es pasajero, nuestro viaje es transitorio, esto se acabará, hermanos, en cualquier momento. Él les está diciendo que la ciudadanía de ellos está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Les está enseñando que deben de abstenerse de toda especie de mal para que den testimonio a todos los hombres y que el nombre de Dios sea glorificado. Pero posterior a esto les escribe, hermanos,
cuán importante es el sometimiento a las instituciones terrenales. En otras palabras, les está diciendo, no solo porque ustedes pertenecen al reino de los cielos o porque su lugar, su nacionalidad, podemos decirlo, su ciudadanía no es esta tierra, se van a portar como ustedes quieran. Amén. No porque su ciudadanía está en los cielos, van a vivir una vida desastrosa, irrespetuosa. No dice la palabra del Señor, antes bien tienen que someterse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. El significado de sumisión habla de sometimiento, de respeto, de obediencia a las leyes, hermanos, terrenales. Amén. Como cristianos, hermanos, mientras estemos en este mundo, debemos de obedecer, debemos de someternos, debemos de respetar las leyes terrenales. No solo las de una nación, hermanos, sino las de las naciones de este mundo. Donde quiera que nosotros vayamos como cristianos, debemos de respetar las leyes terrenales. Amén. Debemos, hermanos, de dar testimonio en el respeto, en la obediencia, en la sumisión, hermanos, a las instituciones terrenales. La palabra del Señor nos manda, nos exhorta, ruega, hermanos, o enseña a hombres para que ellos a la vez capaciten a otros hombres a que hagan esto. En la carta a Tito, en el capítulo 3, en el verso 1, dice la palabra de nuestro Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, esto es pleitistas, peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aleluya. Amén. Estas son constituciones, hermanos, terrenales que nosotros podemos encontrar. Hay leyes que no debemos de traspasar, leyes que nos hablan, hermanos, del trato que le debemos de dar, de las consecuencias también, hermanos, que nosotros recibiremos si quebrantamos las leyes para con nuestros prójimos, para con las personas. Las leyes establecidas por cada institución, cada, hermanos, estado, cada departamento, cada lugar de cada nación, hermanos, tiene sus leyes establecidas. Y como cristianos no debemos de llegar, hermanos, rebelándonos en contra de lo que la ley ha establecido. La palabra de Dios dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que se sometan a las autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Aunque a veces se nos haga difícil entender, debemos, hermanos, de obedecerlos. Aunque a veces sean, hermanos, gravosos, sean personas que estrictamente contra nosotros. Pero por eso es que Pedro les está escribiendo, porque los gobernantes, los reyes, están sobre ellos, están persiguiéndolos, están prendiéndolos a juego. Se cree que cuando se escribió la carta del apóstol Pedro, los cristianos que eran apresados, hermanos, los envolvían en cuero de animales, los envolvían en plástico y los ponían como antorcha en los jardines de los reyes, en los palacios. La persecución era fuerte, pero con todo y esto, ellos le están diciendo: obedezcan a las leyes. No solo porque los estén persiguiendo se van a rebelar contra ellos, no solo porque estén sufriendo persecución de parte de ellos van a ir y le van a prender fuego a los palacios, van a ir y van a tomar venganza con sus propias manos. No, tienen que obedecerlos y estar dispuestos a toda buena obra, incluso ayudarlos si es necesario. Amén. Aportar para el bien de la sociedad. Eso es lo que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 13, verso 1. Dice: sométase toda persona
a las autoridades superiores, dice la palabra de nuestro Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y Pablo le está escribiendo a los cristianos que deben de someterse, hermanos, a las autoridades. No debemos de rebelarlos, hermanos, contra las autoridades cuando ellos están haciendo bien para la sociedad. Es claro que la Biblia también nos dice que cuando los gobernantes, los reyes, los presidentes, las autoridades vayan en contra de la ley dada por nuestro Dios, entonces dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando ellos se opongan a lo establecido, cuando ellos quieran obligarlos a hacer cosas que la palabra del Señor los prohíbe, entonces sí, hermanos, debemos de nosotros oponernos, de resistir, de no ceder a lo que ellos piden, a todo lo que es contrario a la palabra de nuestro Dios. No porque tengan una autoridad superior hablando terrenalmente, ellos los van a obligar a quebrantar la ley divina. Amén. Porque así hay muchas personas tomándose de estos versículos y están haciendo cosas que son abominables delante de Dios, pero dicen, es que esto es la ley en esta nación. Esto es lo que la ley dice, lo que la ley enseña, esto es lo que tal artículo dice. Pero todo aquello que es en contra de la palabra de nuestro Dios no lo debemos hacer. A los apóstoles le quisieron prohibir, los intimidaron, dice, le dijeron, si siguen predicando de lo que ustedes están diciendo, van a morir, van a ser presos, van a tener consecuencias grandes. No lo hagan, les amenazaron de muerte. Pero con todo esto dice que ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios los ha autorizado que vayamos y prediquemos el evangelio a todas las naciones, que prediquemos el evangelio a todas las criaturas. Y si ustedes se oponen a esto, nosotros vamos a seguir predicándolo, aunque nos cueste la vida, aunque nos encierren, aunque nos metan en lugares oscuros. Estamos dispuestos a hacerlo, porque el que nos ha autorizado tiene poder sobre todo gobierno. Cuando son, hermanos, cuando la ley es en contra de la palabra de nuestro Dios, debemos nosotros de resistirla. Hay leyes, hermanos, que están siendo aprobadas no solo en esta nación, sino que en muchas naciones. Leyes que van en contra de los mandamientos de nuestro Dios, de la palabra de nuestro Dios. Leyes de aborto, leyes, hermanos, de donde están obligando a las personas, literalmente llevándola a la cárcel por rehusarse a casar a una pareja del mismo sexo. Leyes, hermanos, que están a favor de todo lo contrario, de todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Incluso a no mencionar a una persona con un nombre que no es dado por Dios, sino por ellos. Leyes que están afectando, hermanos, la vida de muchos cristianos. Pero nosotros debemos de tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Dónde es que nosotros debemos de someternos a esta ley? Es en todo aquello que no vaya en contra de nuestros principios, que no vaya en contra de los mandamientos, que no vaya en contra de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. De otra manera tenemos que estar dispuestos, hermano, a lo que sea necesario, pero no dejar de obedecer a nuestro Dios. Amén. Ni lo vayamos a hacer por amor a vivir en este país, hermano. Amén. Porque hay personas que están dispuestas a renunciar al cristianismo, a la fe, con tal de que los dejen viviendo en esta nación. Tanto esta nación como todas las demás naciones van a perecer un día. Nada de lo que hoy nosotros miramos o podamos obtener se va a quedar para siempre, hermanos. Pero si guardamos nuestra fe, si guardamos nuestro testimonio, si obedecemos a nuestro Dios en todo, vamos a tener recompensas eternas. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que probablemente esa sea una de las primeras amenazas para nosotros en esta nación. Pues gloria a Dios, hermanos, si eso es. Los va a tocar fácil.
Sería más difícil una espada. Sería más difícil, hermanos, una tortura como lo hicieron, como los primeros cristianos. Debemos de someternos a las autoridades superiores. Debemos de respetar, debemos de mostrar obediencia en todo aquello que es bueno para la sociedad. En todo aquello que es bueno para la sociedad. Ellos establecen leyes, hermano, en contra del robar, en contra de cometer homicidios, en contra de violar, en contra de hacer tantas cosas, hermanos, que nosotros debemos de obedecerlas. Incluso a la hora de manejar un automóvil hay leyes, hay reglamentos, amén, que nosotros debemos, hermanos, de cuidar, debemos de obedecer. No solo porque andemos un carro bueno, que corra bien, hermanos, vamos a quebrantar esas leyes. Si lo hacemos vamos a tener consecuencia. Debemos de respetar lo que ellos establecen para que nosotros, hermanos, podamos dar testimonio a ellos mismos. La palabra del Señor nos dice que también, hermanos, el que las leyes hayan sido establecidas, dice que tiene un propósito. Amén. Tiene un propósito, y es el apóstol Pedro quien nos dice en los versículos que nosotros hemos leído. Él nos enseña el propósito, hermanos, de esta ley. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El propósito de estas constituciones, hermanos, el propósito de las autoridades es, hermanos, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Es decir, de que si nosotros nos portamos bien, si nosotros obedecemos, respetamos, hermanos, no tenemos por qué tenerle miedo a las autoridades. ¿Se ha dado cuenta usted de repente de que dice, oh, ahí está un policía? Amén. Un policía, un policía, un policía. La respuesta que yo doy, qué bueno porque nos están cuidando. Amén. Qué bueno porque nos están protegiendo terrenalmente. Qué bueno porque hay seguridad, hermano, terrenalmente hablando. No debemos por qué temer. El propósito de estas autoridades es, hermanos, para castigo de los malhechores. ¿Se imagina usted si no hubiera, hermanos, autoridades superiores, si no hubieran estas leyes que restringen, que de alguna manera, hermanos, siembran temor en el corazón de las personas, para que se detengan, para que se refrenen, para que mediten antes de hacer algo, antes de cometer un delito? ¿Cómo estuviera este mundo si así, hermanos, con todas las leyes, con todos los castigos, con las penas de muerte, hermanos, que en este país hay, así la gente sigue cometiendo homicidio, sigue quebrantando, sigue haciendo tantas cosas terribles? Pero para eso, ese es el propósito de las autoridades, para castigo de los malhechores. Para eso han sido establecidas, para eso, hermanos, se han dictado las leyes en cada nación, para que todo aquel que quebrante la ley sea castigado por la justicia terrenal, sea, hermanos, de alguna manera corregido, enseñado, sea de alguna manera puesto en prisión y que allí tenga tiempo para meditar, para, hermanos, reflexionar en el estilo de vida que lleva. Incluso la prisión ha servido, hermanos, para que muchas personas ahí se conviertan a nuestro Señor. Amén. Porque ahí se les termina la valentía. Ahí el hombre, hermanos, en prisión, ahí sí puede dejar de fumar, ahí sí puede dejar de drogarse, ahí sí puede dejar de tomar, ahí sí puede dejar de adulterar. Y mientras está afuera, es que no puedo, yo trato, pero no puedo. Ese lugar, hermanos, ha servido para que mucha gente recapacite, y mucha gente ha salido de ahí convertida a nuestro Señor. Han tenido tiempo para leer una Biblia y Dios ha hecho la obra por medio de su palabra. Han tenido tiempo para escuchar un mensaje.
las buenas noticias del evangelio por los diferentes ministerios que llegan a esos lugares. Las autoridades son puestas con este propósito para castigo de los malhechores. Si nosotros como cristianos estamos haciendo mal, estamos quebrantando la ley, vamos a ser castigados, y eso sería una cosa vergonzosa, hermano. Una cosa vergonzosa. Que de repente le hablen al pastor: hermano pastor, aquí tienen a su miembro. Bueno, pero ¿cuál es la razón? Lo encontraron asaltando un banco porque no encontraba trabajo. Qué tremenda fe la de ese miembro. Amén. Eso es vergonzoso, hermano. Si nosotros quebrantamos la ley, vamos a ser castigados, porque ese es el propósito de la ley. Pero si nosotros la obedecemos, la respetamos, hermano, si nosotros los sometemos a la ley, vamos, hermanos, a ser alabados por ellos mismos. Ellos van a hablar bien de nosotros. Ellos van a decir: ese grupo de cristianos están haciendo bien, están dando ejemplo. Ese grupo de cristianos están ayudando a más personas a que salgan de los vicios, a que salgan de las pandillas, a que salgan de todas esas cosas que están practicando. Vamos a ser alabados. Con esa gente no tenemos problema, porque son gente obediente, son gente disciplinada, son gente respetuosa, son gente que tienen un espíritu humilde y saben someterse a sus superiores. Eso es lo que se espera de un cristiano, que tengamos un espíritu humilde, hermanos. Amén. Que nos sometamos a las autoridades superiores, ya sea, hermanos, hablando dentro del ámbito cristiano como terrenalmente hablando. Tenemos que someternos, tenemos que obedecer para que seamos, hermanos, de buen testimonio, para que seamos bien vistos, para que nosotros demos, hermanos, ejemplo a todas aquellas personas que no obedecen y se rebelan contra la ley. Debemos también de preguntarlos: ¿por qué debemos de someternos a las leyes? Alguno que quiera rebelarse, alguien que no tenga la suficiente humildad, va a preguntar: ¿pero por qué yo tengo que obedecer? ¿Por qué yo tengo que someterme a las leyes siendo cristianos? El apóstol Pedro dice en el verso 13: háganlo por causa del Señor, dice la palabra. Amén. Háganlo por causa del Señor, por respeto al nombre de Dios, hermanos. Para que el nombre de Dios no sea blasfemado por los que no conocen, hermanos, el evangelio. Hagámoslo por eso. Por esa razón. ¿Por qué debemos de someterlo? Por causa del Señor, dice la palabra. Porque nosotros nos identificamos, hermanos, como cristianos, como seguidores de Cristo. Nos identificamos con ellos. Y claro que al quebrantar las leyes, lo primero que van a decir: bueno, pero ¿qué clase de cristiano es este? ¿Qué clase de Señor es al que este está sometido? ¿Qué clase de Dios es al que este sirve? Es un Dios que no tiene leyes, es un Dios que no les enseña obediencia a sus hijos, no les enseña respeto, no les enseña sumisión. Y la palabra del Señor nos enseña todas estas cosas. Por causa del Señor debemos de someterlos, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que no escuchemos esa frase: para ser cristianos como ellos, para ser enseñados como ellos. Por causa del Señor, hermanos, hagámoslo por ello. No solo por eso, sino que Romanos capítulo 13 nos dice, hermanos, por qué otra razón debemos nosotros como cristianos someternos a las autoridades terrenales. Romanos capítulo 13 dice el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué razón? Ahí lo dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Dios, hermanos, el que creó todas estas cosas, el que le dio vida al ser humano, también ha establecido un orden en todos los tiempos.
en todas las edades. Dios ha establecido un orden, Dios ha establecido autoridad, hermanos, siempre desde el principio. Amén. Él ha puesto ese orden, Él lo ha hecho, y por esa razón dice que debemos de someternos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Al no someternos nosotros, el verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que resisten, dice, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. El que se rebela contra las leyes, hermanos, que son buenas para ayudar al ser humano, para ayudar a la sociedad, para ayudar a nuestra familia, a nuestro prójimo. El que se rebela contra esas leyes, la palabra de Dios dice que se opone a lo que Dios ha establecido. Al pueblo de Israel nosotros encontramos que Dios les dictó leyes morales, leyes, hermanos, civiles, leyes donde exigía respeto, donde mostraba el castigo para aquellos que las quebrantaran. Dios es el que estableció estas leyes, y el que se opone a estas leyes que son buenas para ayudarnos a crecer, hermanos, de alguna manera sano, en algunas áreas sano, los estamos oponiendo a lo establecido por nuestro Dios. Y el que resiste estas leyes dice que acarrea condenación para sí mismo, porque los magistradores, verso 3, no están para infundir temor. Una vez más dice la Biblia, no están para infundir temor. No debemos de tenerle miedo, hermanos, a ningún presidente, a ningún gobernador, a ninguna persona que, hermanos, que esté en una autoridad superior. Ellos no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿No quieres sentir miedo? Dice la palabra. Pues entonces haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Porque no en vano, dice, porque es servidor de Dios para bien, pero si hace lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Así dice la palabra de nuestro Dios. No debemos por qué nosotros temer, debemos de someternos a lo que ellos establecen, porque esto es establecido, hermano, viene de parte de nuestro Dios. Debemos de obedecerlo por ello. ¿Por qué otra razón debemos nosotros de obedecerlo? Debemos de obedecer, hermanos, porque al hacerlo estamos cumpliendo así la voluntad de nuestro Dios para con nosotros los cristianos, para con nosotros sus hijos. El apóstol Pedro dice en el capítulo 2, en el versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios: porque esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios ha determinado para con nosotros, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Al nosotros respetar, al nosotros someternos, al nosotros obedecer a las autoridades superiores, estamos así, hermanos, cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Las personas allá afuera no entienden bien el cristianismo, hermano. No saben bien por qué estamos nosotros reunidos en este lugar. La mayoría piensan que porque nos han lavado el cerebro. Eso es lo que piensan, que porque estamos locos, que porque somos gente sin oficio. Ellos no entienden todo esto y hablan mal, nos señalan mal muchas de las veces. Pero dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos bien, como cristianos hagamos bien, y que haciendo bien vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres necios, de los hombres insensatos, de los hombres, hermanos, que siempre están buscando oprimirnos, siempre están buscando hacernos daño, siempre están buscando ponernos en mal contra las autoridades. Si nosotros hacemos bien, hermanos, vamos a hacer callar
la ignorancia de estos hombres. Nuestro hermano Edín se ha encontrado con cosas fuertes en la calle. La otra vez un americano llegó y le desconectó el sonido, y no solo eso, sino que llamó a la policía. Pero como el hermano no estaba haciendo mal, amén, no lo llevaron a la cárcel, porque hay libertad de expresión. Pero si nosotros los ponemos, hermanos, a agarrar el micrófono y a darle con el micrófono en la cabeza, vamos a empeorar. ¿Ves lo que les digo? Así son todos los cristianos. Debemos de hacer bien. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos bien, aunque ellos nos causen mal, aunque ellos nos hostiguen muchas veces, aunque ellos, hermanos, estén ahí sobre nosotros. Nosotros no nos cansemos de hacer el bien, y así vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Incluso cuando esas personas necesiten de nuestra ayuda, que la iglesia esté ahí, que los hermanos estén ahí para ayudar, para mostrar, hermanos, lo que hay dentro de nuestros corazones. Aleluya. Por esta causa debemos de someternos, hermanos, a las autoridades superiores, por causa del Señor, porque las autoridades son establecidas por Dios y porque al obedecerla estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Cómo vamos a cumplir, hermanos, con este llamado a la sumisión? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner en práctica? ¿Cómo podemos comenzar a hacerlo? ¿Cómo podemos lograrlo? La palabra del Señor nos enseña en el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? Viviendo como siervos de Dios, sometidos primeramente a lo que Dios, hermanos, nos enseña, a lo que Dios nos dice. De otra manera no lo vamos a poder lograr, sino, hermanos, sirviendo a nuestro Dios, sometidos a la ley divina, a los mandamientos de nuestro Dios. Es verdad que tenemos libertad en Cristo. La Biblia dice que somos libres en Cristo, hermanos. Pero no debemos de usar esta libertad, hermanos, como pretexto para hacer lo malo. No debemos, hermanos, de buscar, por decirlo así, que las autoridades primeramente nos alaben y después de que tengan un buen concepto de nosotros, tomar esta libertad, tomar, hermanos, este concepto o buen concepto que tengan de nosotros, para nosotros, hermanos, hacer lo malo como pretexto. Mucha gente, hermanos, hace esto. Muestran una cara a las autoridades. Amén. Ellos dicen somos libres y hacen, hermanos, lo malo cubriéndose con una etiqueta de cristiano, con una etiqueta de seguidor, hermanos, de nuestro Señor. Y así hay muchos lugares donde se está haciendo tanto daño, hermanos, terribles daños. Pero como congregación tienen un buen concepto, las personas de afuera o las autoridades. Mucha gente se infiltra para hacer daño, para causar males. Y no debemos, dice la palabra, de tomar esta libertad, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo como iglesia, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de nuestro Dios. Debemos de tener, hermanos, esta buena disposición de servir, no solo a Dios, sino también a los demás. No solo a Dios, sino también, hermanos, a las personas que lo necesiten. No hay otra manera de nosotros poder lograrlo, hermanos, de poder someternos, si no es viviendo como siervo de nuestro Dios. Eso es lo que el tema en el versículo 11 dice: vivid como siervo de Dios. Vivid como siervo de Dios, sometidos a Dios para poder hacer bien a los demás. ¿Qué otra cosa o de qué otra manera lo podemos hacer? Verso 17: honrad a todos. Amén.
Eso es lo que la palabra del Señor nos manda, que respetemos a todas las personas, hermano. Como cristianos debemos de ser gente respetuosa. Eso es la palabra honrar, respetar, hermanos, a los demás. Respetarlos. Respetar, hermanos, a las personas que no creen tal vez como nosotros. Respetarlos. No debemos de pasar tiempo peleando con ellos. No nos manda la palabra de nuestro Dios a hacer eso. Sino, amados hermanos, orar por sus vidas. Y si hay oportunidad de hacerlo, hablar la verdad del evangelio. Hablar la verdad de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a nosotros a someternos, a lograr esta sumisión respetando a todos? Si nosotros como cristianos no respetamos a los demás, vamos a tener consecuencias. Eso es rebeldía, eso es, hermanos, rebelarse contra las autoridades. Debemos de tener respeto por los demás sin dejar de hablar la verdad. Amén. Sin dejar de hablar la verdad. Nosotros tenemos nuestro espacio, hermanos, en este lugar para hablar la verdad. Hay libertad de expresión, lo mencionábamos, podemos pararlos. Las autoridades incluso dan permiso para celebrar un culto en los parques, para pararse en las esquinas de las calles, en las plazas, y poder hablar, poder expresar lo que nosotros creemos, lo que la palabra de Dios dice, poder advertir a la gente de lo que viene, poder anunciar la buena nueva, hermanos, del evangelio, y lo podemos hacer sin faltarles el respeto. Amén. Pero otra cosa muy diferente es que nosotros vayamos y nos metamos dentro de una secta a predicarles la verdad. Que ellos estén reunidos y nosotros lleguemos. Aquí vengo a predicarles porque así me dice la palabra. Que los vayamos a meter, hermanos, a una de esas marchas que hacen. Que los vayamos a meter ahí, hermanos, a donde el mundo se está revolcando y están haciendo sus cosas. Nosotros debemos de respetar. Si alguien viene a este lugar, no debemos de callar la verdad por nadie. Amén. Debemos de hablarles con verdad. Sean autoridades superiores, debemos de hablar con el debido respeto la verdad de la palabra de nuestro Dios. Si alguien se acerca a preguntarlo sobre alguien, aprovechemos la ocasión. Y en amor, hermanos, hablemosle la verdad con todo el respeto que merecen, esperando que Dios pueda hacer la obra por medio de su palabra. Honrad a todos, dice la palabra. Y no solo eso, dice amad a los hermanos, aleluya. Una versión dice, hermano, ámense o amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Qué bonito, hermanos, eso. Amen de manera especial a los miembros de la iglesia, porque haciendo esto, hermanos, vamos así a cumplir gran parte de las leyes terrenales. Respetando a las personas que no pertenecen a la iglesia, amando a los hermanos con una manera más especial, hermanos, a nuestros hermanos, vamos a cumplir gran parte de esto, de las leyes terrenales. No nos vamos a hacer daño los unos a los otros. Si nos amamos, no vamos a estar yendo a pelear, hermanos, allá delante de los jueces. No vamos a estar, hermanos, en riñas entre nosotros, peleando las ofrendas que usted dio aquí en la iglesia. Eso pasa, hermano. A nosotros nos pasó eso, lo miramos. Se rebelaron unos cuantos miembros y se fueron a meter al banco y sacaron el dinero. Yo no sé cómo lo hicieron, pero llevaban prueba de todo lo que habían dado a la iglesia durante años y se lo llevaron, dando mal testimonio, peleando entre ellos mismos. Y si no me lo dan, vamos a ir a la corte. Esas cosas no, hermanos. Amémonos entre nosotros mismos y vamos a cumplir gran parte de las leyes terrenales que tiene que ver, hermanos, con el amor hacia el prójimo, con el respeto hacia los demás. Dice la palabra de Dios que lo vamos a lograr temiendo a Dios. Temed a Dios, dice la palabra. Hermanos, de esta forma vamos a lograr someternos totalmente a la ley, teniendo el temor de Dios en nuestros corazones,
No vamos a ser acusados, hermano, de nada ilícito. No vamos a cometer delitos, hermanos. No vamos a ir en contra de las personas, a tomar las pertenencias que no nos corresponden, a ganarnos el dinero deshonradamente, cometiendo fraudes, vendiendo carros sin motor. Como la gente no sabe. Todas esas cosas, hermanos, si tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, vamos a evitarnos de las consecuencias al quebrantar la ley. Respetando, amando, temiendo a Dios, y dice honrando al rey. Esto es respetando, por decirlo así, a las autoridades superiores, respetándolas. De esa manera, hermano, nosotros vamos a cumplir con esta sumisión. Son principios importantes que debemos de obedecer como cristianos. Respetar a todo, amar a los hermanos, temer a Dios y respetar a las autoridades superiores. Si vivimos, hermanos, una vida así, obedeciendo lo que el consejo de la palabra de nuestro Dios, no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas. Mire, aquí hay personas en esta nación que tienen, hermanos, años viviendo aquí y no han tenido problemas con las autoridades. Sin documentos, sin nada, hermanos, de lo que los ciudadanos tienen. Pero no han tenido problemas. Antes bien son personas de bien, son personas que hermanos, se han sometido a las leyes y no han tenido dificultades. Pero hay personas, hermanos, que apenas cruzaron el río y ya los regresaron porque quisieron darse duro con los de migración. No buscan ni una ocasión, ni una oportunidad para que ellos vean que son personas de bien. Rápidamente se rebelan contra la ley. Rápidamente, hermanos, se manifiesta en ellos que son unos rebeldes. Nosotros como cristianos debemos de aprender a vivir no solo en esta nación, sino en cada lugar donde nosotros vayamos, hermanos. Probablemente muchos de nosotros vayamos a tener que regresar a nuestro país. Yo estoy pensando en migrar a Suiza los próximos años. Pero en donde quiera que estemos, tenemos que respetar las leyes. Tenemos que respetar, ese es el punto, hermanos, importante. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, de que debemos de respetar como cristianos, debemos de someternos, debemos de obedecer siempre, hermanos, para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte, hermanos. Demos buen testimonio donde quiera que nosotros vayamos. Seamos personas de bien, personas respetuosas, personas que muestran el amor de Dios en sus corazones, personas temerosas de Dios donde quiera que vayamos. Y vamos, hermanos, a ser alabados, vamos a ser reconocidos como personas de bien, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde y le oramos a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos ayude a guardar la palabra en nuestros corazones. Que con nuestras vidas, hermanos, con nuestra obediencia, con nuestro respeto y amor, podamos lograr que el nombre de Dios sea glorificado. Viviendo como siervos de Dios. Que otra gente sea inspirada y diga: ¿qué es lo que estas personas hacen para tener esa paz? Para vivir sin contiendas, para no vivir en pleitos y en problemas terrenales, para vivir en paz con los vecinos, para vivir en paz con las personas que están a su alrededor, incluso con los difíciles de soportar. Que ellos puedan preguntar y tener oportunidad así de testificarles que nuestras vidas han sido entregadas a nuestro Dios, que las leyes de nuestro Dios son leyes de bien, son perfectas, que las leyes de nuestro Dios, al obedecerlas,
trae gran resultado en la vida de cada ser humano. Orémosle a nuestro Dios que nos ayude a dar testimonio donde quiera que nosotros vayamos, como padres, en las instituciones donde nuestros hijos están estudiando, en las instituciones donde nuestras familias están trabajando. Que nos dé un espíritu humilde, de obediencia. Porque ¿cómo es que decimos obedecer a Dios y no podemos someternos a ninguna autoridad superior a nosotros? Mostremos humildad donde quiera que vayamos. Oremos a nuestro Dios que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nos haga recordar su palabra cada momento, en cada situación que la necesitemos. Que su palabra obre en nosotros y nos haga entender y nos haga mirar el bien que recibiremos si somos obedientes a ella. El Señor está guiando a su pueblo, instruyendo a su pueblo. No sé cuánto tiempo más, iglesia, nosotros vayamos a vivir en esta tierra. Pero mientras estemos aquí, busquemos siempre que el nombre de Dios sea glorificado con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestra forma de expresar, con nuestra sumisión a las autoridades terrenales, para que ellos mismos también puedan interesarse en escuchar las buenas nuevas de salvación. Oremos a nuestro Dios que nos ayude para nosotros como padres poder también enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo, a respetar, a obedecer, a someterse a las autoridades superiores. Dios mío, usted conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. Rogamos que nos ayudes en cada área de nuestras vidas. Usted nos da consejo para todo, para vivir una vida de bien, Señor, para disfrutar de la libertad que usted nos ha dado, de la libertad que tenemos en usted, Señor, sin tener problemas con las leyes terrenales, sin tener, Señor amado, pleitos, sin tener consecuencias, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer todo de la manera más sabia, de la manera más prudente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Que de este grupo, Señor, de hermanos, de este grupo de niños, de jóvenes que están siendo instruidos en este lugar, Señor, puedan salir hombres, mujeres, Señor, de bien, que aporten para la sociedad, que ayuden a los que están, Señor, siendo destruidos por el pecado, por los vicios, por la desobediencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma el control, Señor, de cada vida, de cada familia, de cada matrimonio, en el nombre poderoso de Cristo. Donde quiera que vayamos, Señor, ayúdanos